Hola, muy buenas noches. Qué gusto saludarle y darle la bienvenida a un nuevo programa. Hoy es viernes 2 de octubre de 2015. Mañana se cumplen exactamente 50 años, medio siglo, de que Fidel anunciara 3 importantes acontecimientos. El primero de ellos, la creación del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. También dio lectura a la carta de despedida de Ernesto Guevara. Y por último, anunció la creación del periódico Granma. De este lado, hoy, periodistas y fundadores de ese medio estaremos revisitando ese día y también poniendo sobre la mesa algunas reflexiones más actuales. En los minutos finales de este programa presentaremos un documental, una producción del sistema informativo de la televisión cubana y del periódico Granma, que recoge toda esta historia y también la pone en perspectiva. Ya usted lo veía en la presentación. De este lado me acompaña el director del periódico Granma, Pelayo Terry Cuervo, a quien me da muchísimo gusto presentar. Gracias. Qué bueno que estés aquí. Un hombre que tiene muchas décadas en el periodismo, de eso estaremos hablando un poquito más adelante. Y hablando de profesores y de gente que tiene en la mochila muchas anécdotas, mucho periodismo, mucha profesión, nos acompaña la profesora, no lo puedo decir de otra manera, Susana Lee. Susana, qué bueno estar aquí esta noche con usted. Buenas noches, muchas gracias, Karen. De veras que sí, usted lo sabe. Y también tengo el gusto de presentar a alguien que es parte de los muchos jóvenes del staff de Granma. Lisis Rodríguez, que es periodista de la Redacción Nacional. Lisis, gracias por estar aquí. Qué bueno, va a ser una mesa buena porque hay gente buena de este lado y que sabe mucho de periodismo y que tiene muchas ganas. Quédese en los próximos minutos de televisión que ya comenzamos. Todo el país ha recibido con júbilo y entusiasmo la noticia de la constitución de nuestro Comité Central. No hay episodio heroico en la historia de nuestra patria en los últimos años que no esté ahí representado. No hay sacrificio, no hay combate, no hay proeza que no esté ahí representado. Unir todos esos recursos y hacer un nuevo periódico que llevará el nombre de Granma. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Yo puedo hacer lo que te está negado por tu responsabilidad al frente de Cuba. Y llegó la hora de separarnos. Ahí veíamos una especie de resumen de los 3 anuncios que hace Fidel ese día 3 de octubre de 1965. Lo hizo desde el hoy Teatro Carlos Marx. Y tengo aquí conmigo a una fundadora del periódico Granma, alguien que vivió, que es testigo, que fue testigo de ese acontecimiento. Susana, ¿qué pasa después de que Fidel hace ese anuncio en el Carlos Marx? ¿Qué pasa? ¿De qué usted presenció? ¿Qué nos puede contar? Bueno, era domingo, mientras se estaba dando ese acto en el hoy Teatro Carlos Marx, y un grupo de compañeros del periódico, entonces periódico Hoy, estábamos reunidos. Habitualmente nos reuníamos una vez a la semana, el día de descanso, compartíamos un rato y recibimos una llamada por teléfono en que nos decía: ¿quiénes están ahí? Le dijimos: no, fulano, mengano. Los que estábamos éramos un grupo como de 10, 12, 15 compañeros, y nos decían: vengan todos para acá, para el periódico. No, pero ¿qué pasa? No, vengan todos para acá, para el periódico. Para el periódico Hoy. Para el periódico Hoy, que entonces radicaba en Prado y Teniente Rey. Ahí radicaba el periódico Hoy. Ahí estaba, se hacía, es decir, estaba su editora y estaba sus máquinas. Y la redacción. Y la redacción. Todo se hacía ahí en el periódico, en Prado y Teniente Rey. Revolución estaba en la Plaza de la Revolución, donde hoy radica el actual periódico Granma. El actual no, porque tiene 50 años. Y entonces, bueno, todos fuimos para allá, para Prado. Cuando llegamos a Prado, todos nos preguntábamos qué es lo que pasa, qué es lo que hay. Entonces, uno de los compañeros que estaba trabajando en ese momento en el periódico, ese edificio tiene varias plantas, pero la redacción estaba en una sola planta,
era un caricaturista al que se le había encargado, el compañero Horacio, se le había encargado hacer el machón del periódico Gramma. El machón es el símbolo, el cabezal del periódico. Y él estaba en su mesa de diseño y tenía varios propuestas de machón. Y entonces, bueno, todos nos preguntábamos, estaban arreglando una parte, bueno, arreglando, quiere decir moviendo una silla para acá, para allá, en el área administrativa del periódico, en ese mismo piso, en un área estaba la redacción, en otra área estaba el área administrativa, y entonces estaban moviendo sillas, y entonces nos dijeron, no, es que acaban de anunciar en Carlos Mar, junto con la constitución del Comité Central del Partido, junto con la carta de despedida del Che, acaban de anunciar la creación, la fusión del periódico Hoy, el periódico Revolución, va a salir mañana Gramma y tenemos que hacerlo. Claro, se hizo con materiales que estaban ahí, es decir, era un periódico, vamos a decirle, normal, en ese sentido, de que tenía, es decir, había materiales para el periódico, y se iba a incluir en ese periódico todo lo que estaba anunciando el comandante en el acto de Carlos Mar. Y bueno, ¿qué va a pasar aquí? Las sillas se mueven para acá, para allá. Y entonces dice, no, que vienen los compañeros de la dirección del partido para acá a presentar al nuevo director y a despedir al compañero Blas. En ese momento el director del periódico Hoy era el compañero Blas Roca, que era dirigente del partido en ese momento, y lo siguió siendo hasta su muerte. Y el compañero que va a dirigir el periódico se ha designado el compañero Isidoro Malmierca para dirigir el periódico. A partir de ya, es decir, mañana sale en el machón el nombre de Malmierca y hoy se va a despedir al compañero Blas. De ahí, bueno, estábamos todos ahí en nuestros puestos de trabajo porque era el periódico donde trabajábamos. Yo llevaba 3 años trabajando ahí. Y de buena primera se abre el elevador y entra el comandante, entra Blas, entra Malmierca, entran otros compañeros y van hacia esa área de donde estábamos los trabajadores, nos habían dicho siéntese y ahí nos sentamos. Y ahí Fidel se explicó lo que se había, las decisiones, los acuerdos que se habían tomado en la primera reunión del Comité Central, una de las cuales era fusionar el periódico y el periódico Revolución, ponerle el nombre de Gramma por lo que simbolizaba Gramma, a los efectos de la concepción revolucionaria, a los efectos de la revolución misma, y empieza a salir mañana. De ahí que sale el periódico, es decir, aunque este acto ocurre el 3 de octubre y la fecha de fundación del periódico, de creación del periódico es el día 3 porque ese día se anuncia, el primer periódico Gramma sale el lunes 4 de octubre. El lunes 4 de octubre, el primer periódico, ahí estábamos viendo las imágenes de esa portada donde aparece una foto de Fidel hablando respecto a esas imágenes de video que veíamos hace unos instantes, y más abajo aparece la foto donde se muestra todo el Comité Central que estaba siendo presentado en ese mismo momento. ¿Sobre qué otras cosas traía ese primer Gramma? Quiero que me cuentes, Lizzy, yo sé que tú estuviste revisándolo, porque estás preparando un trabajo para el periódico Gramma para que salga mañana sobre todo este acontecimiento. ¿Qué otras cosas venían en esa primera edición de Gramma? Sí, Karen, buenas noches. Primero para ti y para todos los televidentes. Primero decir que es un honor para mí y para todos los jóvenes que estamos hoy en Gramma tener la posibilidad de hojear las páginas de ese primer periódico histórico y de todos los periódicos. Gramma es la historia viva de Cuba. Entonces, el primer periódico Gramma publica noticias del acontecer internacional, noticias del acontecer nacional. Incluso recuerdo un artículo sobre pedagogía, un comentario en la página 2,
pero fundamentalmente la mano siempre está cargada a estos 3 hechos históricos. Y recuerdo que está la información en portada con todo este diseño que ya vimos, y está más información en la página 2, 3 y 4, 3, 4 y 5, perdón, que son las páginas dedicadas a publicar el discurso de Fidel, donde se hace un resumen de las palabras de Fidel a la hora de despedir a Blas Roca, de lo que le dijo Blas Roca a sus trabajadores. Es muy interesante. Blas Roca le dice a sus trabajadores: los convoco a que sigan haciendo el periódico del partido, el periódico de la Revolución Cubana, y que continúen de la mano del nuevo director, de Isidoro Malmierca, la tarea de llevar adelante la revolución. Y entonces, bueno, y es muy interesante también, en esta especie de recordación con los fundadores del periódico, tuve la posibilidad de conversar con Molina, que fue el periodista que tuvo la posibilidad de estar allí como periodista en el acto en el Teatro Carlos Mar y escribir esa información de portada. Gabriel Molina es un excelente periodista. ¿Y cuál sería su modestia? Que me comenta: yo no firmé esa información de portada porque para mí era un acontecimiento tan grande lo que estaba sucediendo allí, que yo decidí no firmar esa nota de portada que hoy es histórica. Y también quiero comentarte, se encuentran también en las páginas de este primer número fotografías del Che y el manuscrito de la carta de despedida de Ernesto Che Guevara. En esa misma modestia, en esa misma humildad están los fotógrafos que fueron ese día a cubrir ese acontecimiento, porque en las fotos de portada que están en el periódico Granma no aparece ningún nombre de quién las hace, fotos que se han vuelto una carta de presentación de ese periódico. Y entonces llamábamos por teléfono al fotoreportero, que no lo ha dejado de ser, aunque ya lleve más de una década retirado, Jorge Oyer, un hombre que es Premio Nacional de Periodismo José Martí, y que se ha dedicado a proteger y a ensalzar la historia de la fotografía, del fotoreportaje. Y nos decía: la foto donde está Fidel es de Pablo Pildaín, un fotógrafo suplente del periódico Hoy, y que fue, y ahí estuvo y salió su foto. Y la de abajo es de Oyer, de Jorge Oyer, y ninguna de las dos aparece firmada. Es como que lo grande es el periódico. Tú me recordabas que una de las cosas que aparece recogida en esa primera edición de Granma es la fotografía de los manuscritos de la carta de despedida del Che, y también la transcripción de esa carta, que fue un momento que conmocionó a los cubanos cuando Fidel da a conocer lo que estaba, la carta que el Che le había dejado. Nosotros les proponemos recordar en la voz también de Fidel lo que fue ese momento, algunos fragmentos de esa carta que, aunque hayan pasado medio siglo, sigue conmoviéndolo a uno. Vamos a verlo. A leer una carta, aquí de puño y letra, aquí transcripta a máquina. Del compañero Ernesto Guevara. Y dice así: a Habana, año de la agricultura. Fidel, me recuerdo en esta hora de muchas cosas, de cuando te conocí en casa de María Antonia, de cuando me propusiste venir, de toda la tensión de los preparativos. Un día pasaron preguntando a quién se debía avisar en caso de muerte, y la posibilidad real del hecho nos golpeó a todos. Después supimos que era cierto, que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Siento que he cumplido la parte de mi deber que me ataba a la revolución cubana en su territorio, y me despido de ti, de los compañeros, de tu pueblo, que es ya mío. Digo una vez más que libero a Cuba de cualquier responsabilidad, salvo la que emane de su ejemplo, que si me llega la hora definitiva bajo otros cielos, mi último pensamiento será para este pueblo y especialmente para ti. Te doy las gracias por tus enseñanzas y tu ejemplo, y que trataré de ser fiel hasta las últimas consecuencias de mis actos. Hasta la victoria siempre.
patria o muerte, te abraza con todo fervor revolucionario, que un documento patrimonial, monumental de la historia de este país y que, como decíamos ahorita, aunque haya pasado medio siglo, todavía sobrecoge. Eso estuvo en Granma, toda esa historia está en ese primer Granma, que es la historia de este país. Y Pelayo, hoy, ¿cómo se construye ese Granma? Con esa herencia, con esa responsabilidad, con esa parada alta, por decirlo de alguna manera, porque que ese haya sido el primer Granma, uno dice, está el listón lo suficientemente alto. ¿Cómo se construye el Granma hoy? Bueno, sí, Karen, yo primero quería aprovechar la oportunidad para extender una felicitación a todos los fundadores de Granma, a sus familias, a Fidel, como hemos recordado, que fue el fundador del periódico, a Raúl, que tan vinculado ha estado siempre con lo que hacemos en el periódico, y a los trabajadores que hoy, cada día, trabajan por hacer un Granma mejor. Yo creo que en la propia historia del periódico ha estado en levantarnos para cada día ser mejores. Yo creo que en esa propia historia es en la que nos basamos todos los días para hacer un mejor Granma. Hoy estamos abocados a muchos retos como periódico. Creo que la principal fortaleza que tenemos es tener un colectivo de muchachos jóvenes en combinación con fundadores como Susana y otros compañeros que todavía están en el periódico buscando que Granma se convierte o siga siendo Granma ese periódico que cada mañana las personas buscan. Tenemos muchas anécdotas de personas que se levantan temprano todos los días, van al estanquillo, cuando el periódico no ha llegado nos llaman, es decir, que tienen ese hábito de enterarse por Granma. Y yo creo que el gran reto que tenemos hoy como periódico es ser fieles a esos fundadores, a ese momento histórico que hemos recordado aquí y a todos los que hoy siguen confiando que Granma es su periódico. Yo digo que Granma es el periódico del partido, pero es el periódico de la revolución y es el periódico de los cubanos. Y como tal, creo que debemos trabajar todos para seguir haciendo un mejor periódico cada día. Eso que recordabas tú de que la gente llamaba periódico cuando no estaba a tiempo, mientras realizábamos el documental que van a ver en los minutos finales de este programa, que les reitero es una producción del Sistema Informativo y del periódico Granma, donde ambos medios de prensa unieron sus esfuerzos y sus humildes recursos, los humildes recursos de la prensa cubana en función de un material que honre, porque honrar a Granma es también honrar al periodismo que se hace en este país. Y mientras hacíamos ese material nos encontrábamos con gente en la calle que decía, es que yo quiero el Granma en mi desayuno. Es una de las cosas que forma parte de mi despertar. Personas de muchas edades que lo esperan y lo compran. Y eso a uno lo regocija porque es que eso es lo que le da sentido. Hay un hábito que ahora con las nuevas tecnologías también hay muchas personas dentro de Cuba y fuera de Cuba que se comunican con nosotros y nos dicen, no, yo lo primero que hago es abrir Granma. Por lo tanto tenemos un gran reto. El reto de informar lo que las personas quieren saber, el reto de ser vanguardia en el periodismo que se hace en Cuba, el reto de que cada día seamos mejores y tengamos mejor comunicación con nuestros lectores, que es para quien trabajamos. Y a uno, por lo menos, a mí me satisface mucho cuando alguien me dice, no, mi despertar es con Granma. Creo que todavía nos falta mucho, sí, como periódico no hemos llegado a la perfección, pero en el camino andamos y sabemos lo que queremos. Yo creo que el colectivo de Granma hoy sabe el camino que debe recorrer para hacer un mejor periodismo y que complazca a nuestros lectores. ¿Cómo es ser periodista de Granma hoy, Lisi? ¿Cómo es el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo? Porque Granma está ahí también los lunes, por lo tanto se trabaja los domingos. ¿Cómo es? Y se trabaja también los sábados, porque tenemos una versión digital. Ya aprovecho y te comento. Granma fue uno de los primeros medios que salió, fue el primer medio que salió en internet, pero hace muy poco tiempo sacó un nuevo diseño en internet con más posibilidades de interacción con los usuarios y a tono con las demandas de la población y del periodismo hipermedia. Entonces, en Granma, si hay una cobertura el sábado, aunque el periódico Granma no sale el domingo, pues se trabaja también el sábado. Entonces, mucho trabajo, muchos sacrificios, muchas horas de todas las personas, porque el director ahorita hablaba de toda la gente que está detrás, para que las personas tengan en ese desayuno ese Granma. Hay mucha gente trabajando, desde los choferes que nos llevan a las coberturas. Bueno, no voy a, porque siempre se quedaría alguien, pero hay mucha gente. Va a ser injusta, si olvidas. Exacto. Pero es una escuela, Granma es una escuela. Ser periodista de Granma es compromiso, es responsabilidad social,
es hacer el periodismo, es tratar todos los días de hacer el periodismo que el pueblo, que la gente quiere leer, que la gente pueda verse reflejada, que la agenda del medio y la agenda pública pues estén en estrecha relación, y por eso Granma todo el tiempo trata de retroalimentarse con las cartas que le llegan, las cartas a la dirección que todos los viernes Granma dedica 2 de sus páginas a publicar. Es la voz del pueblo allí, es la voz del pueblo que, y por eso la gente confía en Granma. Entonces ser periodista de Granma es una gran responsabilidad, es una escuela, es aprender constantemente. En Granma siempre se está aprendiendo. Tenemos la suerte de convivir los más jóvenes con las personas de más experiencia. Aquí tenemos a Susana, pero está Marta Rojas, está Rolando Pérez Betancourt. Hay un sinnúmero de profesionales que están allí todo el tiempo enseñándonos, nosotros aprendiendo de ellos. Entonces Granma llega el momento que es tu vida, porque estás muchas horas dedicándole tu tiempo, de tu vida entera, y yo pienso que entonces es un homenaje. Es un homenaje para los jóvenes que estamos allí, que tenemos ese gran reto de todos los días hacer ese periodismo de investigación, ese periodismo crítico que la gente quiere leer. Pues es también un homenaje a la gente que hizo la historia de Granma, que como te comentaba ahorita, es la historia de Cuba en los últimos 50 años. Profe, Una yo quiero cosa que quería. su mirada de fundadora en esta misma cuerda, en estos ya minuticos finales antes de ver el documental. Mira, en eso que decía Lizzy y en lo que decía el compañero Pelayo, que él decía que era un reto. Fidel, cuando habla en Carlos Marx el día 3, dice que es un reto, que empieza una nueva época, una nueva etapa. Él habla de la unidad, que ahí, en ese momento, es como un cierre de un momento que ha pasado por varios momentos, las organizaciones revolucionarias, el Partido Unido de la Revolución Socialista, y llegamos al partido que los que estaban allí decidieron que se llamara Partido Comunista de Cuba. Él lo pregunta, ¿cómo ustedes creen que se debe llamar? Exacto. Pero también establece el reto para el periódico Granma, para ese periódico que se iba a fusionar y que iba a ser el periódico del partido, que iba a reflejar desde el partido las informaciones, las noticias. Y esa ha sido la vida del periódico de estos 50 años. El periódico Granma es el periódico, como decía creo que Pelayo, el periódico del pueblo. Y los periodistas que hemos trabajado allí, los muchachos que están hoy, que uno se siente orgulloso de ver, que sigue la obra, les tocan los próximos 50 años, hemos vivido ese orgullo, ese honor. Todos los historiadores, los periodistas, de cualquier profesión, que quieran saber qué pasó en la revolución, estos 50 años atrás, Hay que ir allí. hay que ir a Granma, hay que ir a Granma. Te podrá gustar lo que escribió Susana, lo que escribió Lizzy, lo que escribió cualquier otro compañero, pero el hecho está ahí, los hechos están ahí. Es decir, yo le decía a ella que le tengo mucho cariño y especial admiración, porque uno aprende con ellos. Yo aprendo mucho con los muchachos jóvenes. Y yo le decía, ahora les toca a ustedes ponerse al nivel de la población cubana de hoy, porque ustedes son, hoy en el periódico, estábamos hablando al inicio de la mesa, pueden ser ellos el 70% y más en el caso de los periodistas. Y les toca a ellos ser los que escriban a ese más o menos % de la población, es decir, a los que tal vez yo no les pueda llegar y ella sí le puede llegar. O sea que yo les decía, tienen ustedes que establecer ese diálogo con la población actual, que es fundamentalmente nacida después de la revolución. Pelayo, el último minuto es para ti, que estás ahora dirigiendo el barco. Bueno, gracias. Yo quería aprovechar la oportunidad. Desde hoy por la mañana, está circulando en todo el país una edición especial de Granma a color. Yo le preguntaba a Susana si había habido una experiencia anterior. Me decían que no. Por aquí anda lo que nosotros queremos para el futuro. Un periódico a color, un periódico con un nuevo diseño que debe salir brevemente. Con más páginas. Con más páginas, pero sobre todo con un mejor contenido, con mejores propuestas para nuestros lectores, que cada día la gente tenga la necesidad de buscar más Granma.
Yo creo que ese es el reto, de eso que hablaba Susana, es el reto de lo que yo le hablo a los compañeros. Tenemos que cada día ser un mejor periódico, Granma, porque los lectores lo necesitan en este mundo en que estamos viviendo. Y esto que estamos viendo hoy aquí es un adelanto de que es posible hacer un mejor Granma. Estas mismas aspiraciones, estas mismas ganas están expuestas en un material que vamos a ver en segundos. Es un documental que cuenta con la exquisita y la sensible fotografía de un hombre que también es Premio Nacional de Periodismo, José Martí, camarógrafo, fotógrafo de la televisión cubana, y estamos viendo imágenes de una de sus salidas, precisamente a filmar el material. Antonio Gómez, que si no digo que es el loco, casi nadie lo conocerá, un hombre que también vivió esta misma historia porque empezó hace 50 años vendiendo periódicos en las calles, un hombre que definitivamente tenerlo como parte de un equipo, como parte de un staff, definitivamente tenerlo haciendo periodismo es una ventaja. Ahí lo vemos con algunos de los entrevistados que en minutos usted podrá ver en el documental. Todos lo querían, todos lo abrazaban, a todos les contaba las historias y él mismo participaba de una manera directa porque, como ya le digo, fue también testigo de toda esa historia que se han contado en Granma en estos 50 años. La edición, el montaje del documental estuvo a cargo de alguien que no tiene tantos años como el loco de experiencia, pero tiene mucha destreza, el editor Amílcar Renzol, y también de la televisión cubana del sistema informativo. Esa es nuestra propuesta para los próximos minutos de este programa. A Susana, a Pelayo, a Lisi, muchísimas gracias por ellos y por la confianza también de venir a este programa a poner sus aspiraciones y sus sueños de un mejor periódico sobre la mesa. Felicidades a Granma, felicidades a su gente y felicidades también a todos los que lo leen y lo disfrutan o lo critican, porque también de eso se trata, de estar de acuerdo o no, pero de que nos ponga a pensar. Hoy es viernes en la noche, viene el fin de semana, pásela bien y sea feliz, que usted se lo merece. Hasta pronto. Una, lo que se refiere a nuestro órgano oficial, y es que en lugar de dos periódicos con caracteres políticos como se venían editando, y hacer un nuevo periódico que llevará el nombre de Granma. La noche que se crea el Comité Central del Partido y se crea el periódico Granma, yo estaba en la primera fila. Yo usé la información, por eso yo estaba ahí ese día. Símbolo de nuestra concepción revolucionaria y de nuestro camino. Y la cuestión era que cuando él habla entonces del Che, ya en esa época, en esos momentos, la gente no sabía, nadie sabía dónde estaba el Che. Y entonces Fidel va a leer la carta, empieza a leer la carta. Desde que habla del Che, yo brinco así, porque era una cosa que a nosotros nos tenía sobre ascuas, lo del Che. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. En los nuevos campos de batalla llevaré la fe que me inculcaste, el espíritu revolucionario de mi pueblo, la sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes. Fui allá como fotógrafo de Eloy y regresé como fotógrafo de Granma, porque allí mismo anuncia Fidel la fundación del periódico Granma. Se unían dos periódicos, Revolución y Hoy. Y entonces, bueno, Fidel, después del discurso en el Chaplin, fue al periódico y se despidió de Blas, presentó a Mamierka como nuevo director. Y bien, desde esa fecha hasta que me jubilé en enero del 91, si mal no recuerdo, trabajé en Granma.
el día en que se fundó Granma, yo estaba en plena selva vietnamita, en el sur, en una zona que era el batallón Playa Girón. Plena selva. La Voz del Sudeste de Asia era lo que equivale a La Voz de las Américas. Y entonces La Voz del Sudeste de Asia da una noticia de que el Che se había ido de Cuba y que el periódico Revolución y Hoy habían desaparecido. Digo, ¿pero quién lo dijo? No, lo dijo Fidel. Digo, entonces no hay que preocuparse, punto, vamos a seguir. Entonces a los 2 días, los vietnamitas ya tenían información que venía de Hanoi y nos dieron toda la información. Es decir, que él me despidió a Enriquito de la Osa y me recibió Malmierca. Por suerte tuvimos un director maravilloso que fue Malmierca, y también tuvimos gente, estaba Yanis, el profesor Yanis de dibujo, que fue uno de los primeros empleadores, junto con Rolandito. Rolandito también era Rolando Pérez de Betancur. Cuando el periódico Hoy, que entonces estaba en Carlos III, pasa al Diario de la Marina, se hace con los viejos trabajadores gráficos del Diario de la Marina y se llevan muy pocos trabajadores del antiguo Partido Socialista a trabajar allá. Y entonces al único joven que llevan es a mí, porque aquellos viejos comunistas ven en mí alguien que ha aprendido muy rápido, y me voy a trabajar en periódico. Eso fue en el año 62, que nos vamos a Parao. Y entonces yo empiezo a subir a la redacción, a llevar las pruebas de páginas, y me gusta el ambiente de la redacción. Me voy a ver a Las Rocas, le tocó la puerta, primero a Gabriel Molina, jefe de información, y me convierto en diseñador del periódico. Empíricamente, yo nunca había ido a una escuela de diseño, pero tenía el oficio de hacer las páginas in situ y eso me ayudó mucho. Cuando viene el periódico Granma, imagínate tú lo que se formó todo ese día, la creación del comité central, Fidel va al periódico y después de todas las reuniones, la presentación de Mamieca como director, la despedida de Blas, se hace la página sin formato, se hace ahí, no está ahí. Pero a partir de ahí yo empiezo a hacer la primera página de Granma, que se hacía en los antiguos talleres del periódico Hoy, que antes había sido La Marina. Vamos, dale. Estas quizás son las que más me agradan. Esto es Fidel cortando caña. El Che. La fotografía de Granma la creamos, no uno solo, lo creó un equipo, lo creó una dirección, lo creó el deseo de hacer un periódico entendible para todos, muy clarito, con una agravante. Nosotros no teníamos equipo. Y sin embargo logramos con esos equipos malos hacer buenas fotografías. Cuando nosotros no teníamos ángulo ancho para abarcar, cuando veíamos una multitud grandísima que decíamos, bueno, aquí se más que esto. Bueno, hacíamos empate, la empatábamos después y hacíamos una gran foto. Ahí hay 2 personas que yo considero fundamentales en la historia del periodismo, fotoperiodismo cubano. Pepe Gras, que fue un maestro de maestra, y estuvo en Granma, fue el fundador de Granma. Otro gran fotógrafo fue Tirso Martín. Él lo nombra jefe de fotografía de Granma, pero también exigía mucho. En este pequeño colectivo de fotógrafos hay 3 premios nacionales de periodismo. Jorge Oyer, Liborio Noval, que tiene una obra vasta, la de Oyer por su modestia no se conoce mucho, pero Jorge Oyer tiene una obra muy vasta y de muy buena calidad. Y Amé Velázquez, de eso nos sentimos nosotros orgullosos en este departamento. Después vino Mendoza. Mendoza era otro estilo de dirección. Era más duro, más exigente. Si tenía una robita, un trajecito aquí, si íbamos a la fábrica y había un tipo sin camisa, era un problema, ¿no? Teníamos que volver a la fábrica a tratar al mismo tipo con camisa. Bueno, lo mismo te decía, esto es una basura, que te levantaba y te abrazaba, está muy bueno, ya. Mendoza era un hombre extraordinariamente culto.
Hombre, a que tú podías preguntarle cualquier cosa de cualquier cosa. Era un hombre que te recordaba un poco aquella dinastía del siglo XIX, un hombre capaz de no mentir, era un caballero con las damas, y no era fácil a veces las relaciones con él, porque es un hombre de un sólido carácter, pero bueno, me acuerdo que nos cogían madrugadas intensas, sobre todo revisando los discursos de Fidel, porque a veces él y yo nos quedábamos más algunas guardias que quedaban en el periódico, y había veces que después de haber revisado 2 veces el discurso de Fidel, ya cuando yo me iba a las 5 de la mañana, me llamaban y decían, mijo, ¿qué le parece si le tiramos otro? Revisar el discurso del comandante, imagínate. En fin, todas esas cosas. Fidel fue el que crea Granma, el verdadero fundador del periódico Granma Fidel, en aquel 3 de octubre de 1965, cuando da a conocer que se va a crear un periódico del Partido Comunista. Cuando uno lee la historia, ahí está. Francamente, la comunicación con el periódico era como era la comunicación de Fidel con el pueblo y con la dirección del país. Orientado al periódico directamente. Hay veces que venía para acá a conversar sobre la situación, tanto internacional como internacional. Ahí aprovechaba y nos daba a nosotros orientación. Y realmente era un momento muy feliz, ¿no?, cuando él venía. Los momentos más felices, quizás, que dentro de todo lo que es el trabajo intenso periódico, de muchas madrugadas, o siempre todas las madrugadas, mejor dicho. Y en el momento ese que teníamos ese aliciento. Y a veces nos íbamos mucho más tarde cuando él venía, por el contrario, nos íbamos muy contentos, porque contábamos con la presencia de él, ¿no? Imagínate. En el año 75, cuando yo entré aquí, venía frecuentemente el comandante jefe. Y también estaba por aquí siempre Celia Sánchez. Celia venía mucho y estaba preocupada y venía a tomar café y hablaba con mucho comentoso que después me lo decía a mí. Era raro el día que Celia no viniera al segundo piso para enterarse de lo que traía el teletipo y a conversar sobre muchísimas anécdotas y a idear cosas. Celia era, vaya, punto fijo aquí. Después de esa etapa de una presencia física de Fidel en el periódico, ha venido otra presencia que es después del 2006, las reflexiones primeros de él y actualmente los artículos que ya hoy los escribe para Granma directamente, y siempre todos aquí sentimos que Fidel nos acompaña. Me encuentro con un periódico en una situación difícil, de un gran periódico que tenía muchas páginas, que tenía mucho prestigio nacional e internacionalmente, que tenía el mejor staff de periodistas nacionales que había en el país, a un periódico que es casi una caricatura de aquello. Realmente fue un año que para la prensa y para el país fue muy, muy duro, porque fue un momento en que empieza el periodo especial y se vio un momento más intenso. Eso conllevó que el periódico fuera una reducción de páginas. Primero hubo que pasarlo, en vez de a 12, solamente a 8 páginas, y después a 4 páginas solamente, y además en blanco y negro, porque realmente el país no tenía posibilidad, el papel estaba caro, en fin, de invertir en eso con esa necesidad es mucho más importante. Los periódicos que eran diarios, solamente se quedó Granma como tal. El periódico trabajaba, el periódico Voluntarios le pasaron a ser semanario, y entonces era Granma solamente como diario, solamente con cuatro páginas, o sea, se redujo mucho la posibilidad de información del periódico. Perdió papel, perdió hasta el color, como dice la poesía esa, que ha perdido la risa, ha perdido el color. Granma perdió la risa, perdió el color. Se quedó a 4 páginas, que equivalía una página de sábana picada por la mitad, eran 4 páginas. Donde yo escribía 12 cuartillas, tenía que escribir 12 líneas. Y se fueron de aquí, grandes reporteros. Yo te digo que si no el 50% más. Para la radio no lo critico porque es que no había que hacer. Los profesionales de mucha experiencia que estuvieron aquí en esta redacción, hablo de la época de Marrero, donde la época de Robert Ricardo Luis, Orlando Rama,
del Son Concepción, que todavía se mantiene vinculado, pero que no trabaja con nosotros, y muchos otros de Ni Día a Día. Son periodistas de una gran experiencia, maestros de la profesión, que se fueron por razones personales algunos, por razones de la edad otros, fueron dejando, y ese recambio generacional se dio, digamos, de una manera abrupta. El promedio de edad es de 24 años. Somos muy jóvenes, es una responsabilidad tremenda, muy grande. Es una responsabilidad tremenda porque, como puedes ver, ese vacío generacional no te permite consultar con un periodista de mayor experiencia que está al lado y tú digas, oye, ¿cómo es esto? O sea, es bastante complicado. Pero eso lo hemos visto no desde ese punto de vista negativo, sino como un desafío y también como aquello de, bueno, vamos entonces por nosotros mismos, tratar de aprender más y entonces ser cuidadosos a la hora de escribir, a la hora de analizar cualquier tema internacional. Y de hacerlo de una manera colaborativa, unos aprendiendo de otros, porque aquí nadie puede ser maestro ni puede haber una situación de subordinación, sino todos estamos aprendiendo, todos estamos tratando de hacer las cosas mejor. La redacción de Cultura es una de las más estables del periódico. Siguen escribiendo los mismos periodistas que escribían hace 20 años. No ha cambiado mucho, aunque hay gente joven y gente joven muy buena. Nosotros intentamos combinar todos los estilos periodísticos, que es algo que se hacía en esta página de toda la vida, que esté la información, que esté la crítica, que esté la crónica, que esté el comentario, que incluso esté el reportaje. Bueno, el periódico Granma es todo archivado aquí, en colecciones. Y ahora hay partes digitalizadas a partir del año 97, que está indizada y está digitalizada. Con toda esa información es la que está almacenada, atesorada aquí en Granma. Y eso es un trabajo, no yo solo, porque yo no trabajo solo aquí, esto es una labor de equipo. Sin estas muchachitas que están allá, no trabaja este archivo. Granma tira 500.000 ejemplares de lunes a sábado, con 16 páginas los viernes, los demás días 8. Se tiran en este poligráfico, se tiran el de Villa Clara, para la región central del país, y en Holguín, para el oriente. Antes del periodo especial, Granma había tenido secciones de correspondencia con los lectores. Y apareció una sección que hacía el difunto Guillermo Cabrera, Abre Cartas. Nos escriben de todos los temas habidos y por haber. Fundamentalmente los problemas más serios son vivienda, transporte, servicios en sentido general. Siempre eso, buscando ayuda, buscando una explicación, tratando de resolver una insatisfacción local. A veces la mayoría son problemas muy locales, pero que en su lugar no han sido escuchados y entonces acuden a nosotros. Todas estas cartas sí se tramitan a las máximas autoridades del organismo implicado. Esta es Guaymaro, Camagüey, Tunas, Matanzas, Pinas del Río, tanto la provincia, Villa Clara, Santiago de Cuba, tanto la provincia. Yo creo que esto es lo más importante que puede hacer, además de publicar el periódico todos los días. Que el ciudadano sienta que hay una institución en Cuba que pertenece al partido que le hace caso. Cada lector que escribe a Granma es una gente que confía en el país,
en la revolución. No es que está confiando en Granma, está confiando en la revolución. Aunque el periódico Granma fue uno de los primeros en tener una página web en 1996, Granma Internacional, y que de cierta manera ha estado a la vanguardia. Cuando tú escribes para la web, escribes lo que pasa en este momento. Nosotros escribimos para el impreso lo que pasó ayer. Y como escribimos lo que pasó ayer, hay que hacerlo de una manera mucho más interpretativa, con mayor profundidad, porque le tenemos que aportar al lector datos que él no pudo ver en la radio y en la televisión ayer, es decir, en la noticia de ayer. El propio lector se convierte también en un emisor y además de una manera muy fácil y muy práctica te puede dar sus opiniones. Yo leo, por ejemplo, las críticas que escriben en la página web los lectores. Al principio decía, Dios mío, ahí se dicen cosas fuertes. Ahí se dicen cosas fuertes en el periódico El Partido. Se dicen cosas muy fuertes de las realidades cubanas que son reflejadas en el periódico. Eso antes era impensable. Eso demuestra que el periódico ha evolucionado desde el punto de vista del contenido social que debe tener un periódico. El periódico siempre ha tenido clara la idea de que nosotros somos corresponsales de Granma en provincia y no somos periodistas de provincia insertados en Granma. Es complicado cuando uno hace un trabajo que cuestiona algo, cuando hace un trabajo con un enfoque crítico de algún problema que hay en el territorio y sale a un medio nacional. Hay quienes dicen que no, que los problemas se reservan la parte crítica para la prensa provincial, y entonces que no hay necesidad de difundir en la prensa nacional los problemas, las cosas que hay, que la prensa nacional es para mostrar los logros. Y es un criterio un poco hipócrita o algo así. Y hacer eso, romper eso, siempre cuesta trabajo que se acepte y que te vean y que no te vean con reticencia. Mi oficina es aquí, es en mi oficina, mi casa, mi cuarto, y así lo hacemos todos los corresponsales trabajamos escribimos en la propia casa, es mi cuarto y mi oficina al mismo tiempo. El periódico se llega a querer de una manera que a veces es indescriptible lo que uno siente. A nosotros nos duele mucho cuando, por supuesto, no hacemos el periódico que queremos o no hacemos el periódico que la gente espera. Y tratamos día a día de que nos quede un poco mejor. Sorteando con muchas dificultades, las que se han hablado 1000 veces, que tienen que ver con todo el tema de la comunicación en la sociedad cubana, que es un tema no resuelto. Hay muchos silencios que ha hecho el propio periódico en temas que son importantes. A veces por la propia seguridad de este país, yo creo que los cubanos lo saben, porque a veces ha estado en juego frente a un enemigo muy poderoso, la seguridad nacional. Pero también el silencio puede llegar a ser un problema de seguridad nacional. Y yo creo que no existe ningún tema que este periódico, desde la posición que tiene, desde el liderazgo que tiene entre los medios, no deba poder abordarlo. Me parece que el periodismo es una profesión sin igual para ayudar en la construcción de lo que está mal, decirlo, en aras de que sea suplido por lo que está bien. El mundo se ha vuelto un lugar muchísimo más complejo y la realidad de los cubanos es más compleja, y es donde el trabajo del periodista, el trabajo de Granma, tiene que hacerse más incisivo para explicarle a la gente, porque lo que viene para Cuba en los próximos años, a partir de todo lo que está pasando en el ámbito internacional, es un reto aún más grande que los 50 años de resistencia que hemos tenido frente a Estados Unidos. El asunto fundamental es que estos 50 años han sido 50 años de chocar con Estados Unidos. Entonces eso caracteriza al Granma. Hemos tenido que adaptarnos a toda esa situación, a toda esa confrontación que es demasiado grande. Y solamente esa conciencia es la única garantía para que mañana no veamos aquí a McDonald's siendo el salvador del empleo cubano, o a Monsanto, la empresa de transgénicos estadounidenses, como el abanderado de la solución de los problemas de la caña. Es un país que ha resistido muchísimo, que no va a permitir que esa historia se borre, pero que no lo podemos dejar a la libre albedrío. Hay que construirlo todos los días, y Granma tiene que jugar un papel muy importante en eso. Para hacer el periódico que nosotros quisiéramos o el que soñamos, hay muchas cosas todavía que tendrían que cambiar. Desde el punto de vista material, pasamos por esas 8 páginas. Estamos hablando también de las tecnologías con las cuales hacemos hoy nuestro periódico. Esa impresión en 2 tintas que no llama la atención de mucha gente.
Nos falta ganar en frescura, a veces somos demasiado serios, a veces nos falta buscar la nota interesante, el matiz interesante y que la gente agradece. Y estar también un poco más cerca de la realidad esa que vivimos, desde cierto punto de acercar eso que tanto necesita la prensa cubana, de acercar agenda mediática y agenda pública y hacer que ambas coincidan y que no estén dispersas. Hay muchos factores que influyen hoy en que tú puedas hacer el Granma que sueñas. Los recursos humanos profesionales que tienes. Las instituciones que son extraperiódicos, que influyen desde el partido hasta otras instituciones con todas las influencias que llevan. El propio público, que te exige cosas a veces en las que Granma no puede responder por diferentes factores también. Y ese es el periódico que tú sueñas, que tú puedas responder a ese público que te ve todos los días, a esas instituciones con las que tú compartes, a esa dirección del partido. Y todos los días por lo menos nos esforzamos de acercarnos a ese sueño. Granma sintetiza el esfuerzo, el sacrificio, las horas de trabajo de mucha gente que dejaron. Que dejaron su vida. Te puedo hablar de Elio Constantín, que fue jefe, subdirector del periódico, fue jefe de la página deportiva, de Daniel Reguera, que me ayudó mucho, de Ricardo Sáenz, que fue fundamental para mí, Ricardo Sáenz. En fin, una serie de gente que trabajó conmigo y ya no están, y me di cuenta que en estos 50 años todos ellos habían dejado buena parte de su vida, de su talento, de su calidad humana en el periódico. Y entonces tuve la certeza, y no te lo digo porque el periódico está cumpliendo 50 años, tuve la certeza de que 50 años es medio siglo y muchas cosas pasan en 50 años. Yo pasaba frente a Granma y vi el edificio de Granma, vi a los compañeros que iban y salían en movimiento. Pasaba varias veces al día por ahí y decía, qué ganas tengo yo de trabajar un día en un periódico como este. Y después cuando me tocó trabajar en él, dije, qué grande es este periódico y qué chiquito soy yo para estar aquí dentro. Yo considero a Granma como un libro de historia. Cada página que se escribe es historia. Ya visto desde la lejanía, desde estaba aquí, lo que le tengo envidia de estar ahí. Yo no me imagino a Granma nunca como una voz única en el escenario comunicativo nacional, sino como una voz que lleva el liderazgo, pero es un liderazgo que no te lo da el machón que dice que eres órgano oficial del Partido Comunista de Cuba. Es un liderazgo que hay que ganárselo todos los días. Y se gana uno manteniendo muchos de los elementos que nos han llevado hasta aquí, que es la veracidad. A mí me parece que es una cosa que viene más allá de Granma, que viene también del punto de vista y de la ideología de Fidel y de la revolución, que es la verdad. Fidel dijo una vez que Granma nunca miente, y yo te aseguro que es así. Yo he estado en Granma 50 años, y Granma nunca ha mentido. Es posible que en algunos momentos no haya hecho mejor periodismo, pero la fidelidad a la revolución y a Fidel, yo creo que han sido esenciales en este largo camino.